Buenas tardes, soy el estudiante Luis Gabriel Pardo Rodríguez de la carrera de Administración de Empresas. En la materia de antropología nos piden resolver 5 preguntas. La primera es ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Desde el contexto antropológico podemos decir que el significado dado para el concepto de cultura está dado por los comportamientos sociales comunes que tienen los seres humanos, influenciados por el aprendizaje, aspectos biológicos y ambientales. Para la segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Decimos que es una ciencia que estudia los cambios biológicos y culturales que el hombre ha tenido en la medida que ha evolucionado. Como disciplina científica, maneja teorías y métodos para plantear fenómenos particulares. Es así como a través del concepto de cultura, la antropología indaga en el hombre un estudio, generando esfuerzos e intentando comprender su naturaleza y su propia conducta desde el punto de vista individual como social. A través del concepto de cultura, la antropología logra estudiar además los comportamientos como predicciones de un individuo a otros. Es alrededor de la cultura que la antropología desarrolla todo su quehacer, estudia las pautas y comportamiento de un grupo social, compara pautas culturales de diferentes sociedades para establecer teorías. La tercera pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Podemos establecer que la antropología ha logrado evolucionar el concepto de cultura según el sentido que le ha sido dado por cada enfoque teórico con el paso del tiempo. Observamos inicialmente un sentido puramente materialista donde la cultura estaba generada por el comportamiento y los objetos en el sentido mentalista que consideraba la cultura como algo abstracto, considerando que el individuo no posee como tal la cultura, sino que tan solo representa una parte de ella, de tal manera que era considerada una abstracción de la conducta y que el concepto de cultura solo existía en el intelecto del hombre. La otra pregunta es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Estos términos son fácilmente confundidos, ya que el individuo puede pertenecer a una sociedad, pero no a una cultura determinada. Cuando hablamos de sociedad, es más fácil establecer el concepto, entendiendo que como un grupo de personas que permanecen unidas alrededor de un fin o un interés común, para lo cual sostenían unas relaciones interpersonales. Cuando se habla de sociedad se puede mencionar como algo tangible y no abstracto como sucede con la cultura. Una sociedad no se conforma por casualidades, sino que está estructurada y ordenada debidamente por conocimientos adquiridos a través de un aprendizaje. Entonces podemos decir que la diferencia entre los dos conceptos radica en la sociedad que está compuesta por entes, es la reunión de sujetos, mientras que la cultura ya tiene que ver con la forma de cómo se comportan. La otra pregunta es ¿cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Cuando hablamos de enculturación nos referimos al arraigo que tiene la cultura en una sociedad sin tener cambios significativos entre generaciones, proceso que sucede por el aprendizaje consciente e inconsciente que reciben los individuos de otros mayores. La enculturación es la que permite la integración de una sociedad. Es un proceso que inicia desde la niñez y se nutre en la medida que una persona madura con las experiencias de la vida. Por esta razón, se dice que la enculturación permite también la continuidad de las culturas. En cuanto al relativismo cultural, podemos decir que el punto de vista antropológico es lo que hace única a una cultura. Se refiere a los rasgos comunes y a su vez a las características que diferencia una cultura de otra. El relativismo cultural establece que los conceptos de bien o mal y las costumbres son inherentes a cada cultura. El etnocentrismo es la preferencia por lo propio, por encima de los demás. Afecta la percepción que se puede alcanzar de las diferentes culturas de un territorio, porque tiene como base de criterio las propias ideas y valores de juicio del observador, lo cual hace que las percepciones varíen de acuerdo a las ideas de superioridad que se tengan frente a una sociedad o situación. Esto puede conducir a actitudes de intolerancia y rechazo, justificando desigualdades.
La comprensión de la diversidad cultural está influenciada por el etnocentrismo, promoviendo la manipulación de algunos sectores sociales, por ejemplo, como justificación de la marginación, factores económicos o políticos. Son considerados menos que quienes los observan, de ahí surge el tema de discriminación.